Abuelo, corre. El grito de mi nieta rompió la calma de nuestro crucero familiar. Sus ojos, abiertos como platos por el miedo, me suplicaban que saliera de ese lujoso barco en el que habíamos subido juntos. Le hice caso, y me salvó la vida. No vas a creer lo que mi propio hijo quería hacerme. Antes de seguir, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos estás escuchando en los comentarios. Mis manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba la cafetera. No era por la edad, que conste, sino por algo que aún no lograba nombrar. La cocina se sentía en paz bajo esa luz dorada de la tarde. Todo estaba en su lugar. Llevaba 43 años viviendo en esta casa, y todavía adoraba esos momentos tranquilos. El café borboteaba con su ritmo familiar, mientras colocaba mi taza favorita sobre la encimera de granito. Los placeres simples se habían vuelto más valiosos desde que me jubilé. Entonces sonó el teléfono. El nombre de Lucas brillaba en la pantalla. Apreté el asa de cerámica con más fuerza de la necesaria, incluso antes de contestar. «Hola, papá», dijo con ese tono tan suyo, el mismo que usaba desde niño cuando quería algo caro. «Hola, hijo», respondí con voz neutra, aunque ya sentía un nudo en el estómago. «¿Cómo va todo?» «Bueno, por eso llamaba», carraspeó. Pude imaginarlo paseando por su sala desordenada. «Necesitamos 8.000 para los billetes del crucero. Todo está reservado. Ya pagamos los anticipos. La agencia necesita el resto para el lunes». Dejé la taza de café sobre la encimera con más fuerza de la que debía. Algunas gotas salpicaron. «Tienes 42 años, Lucas. Eres un adulto con trabajo y familia. Paga tus propias vacaciones. ¿Cómo puedes decir eso?» Su voz subió de tono, con ese matiz de queja que conocía demasiado bien. «Somos tu familia. Se supone que esto es una celebración, tu jubilación, tiempo de calidad juntos, ¿y te preocupa el dinero?» Me acerqué a la ventana del salón. Afuera, la señora Hidalgo, mi vecina, podaba sus rosales. Gente normal haciendo cosas normales, mientras mi hijo exigía miles de euros como si fueran calderilla. «Pagaré el billete de Sofía», dije con firmeza. «Tiene 10 años. No tiene por qué sufrir porque sus padres no sepan administrar su dinero. Papá, vamos», ahora sonaba desesperado, lo que lo hacía aún peor. «Estamos hablando de un viaje familiar. 7 días en el Caribe. ¿Cuándo volveremos a estar todos juntos así? Lucas, te he ayudado más veces de las que puedo contar, la entrada de la casa, tu boda, la reparación del coche el año pasado. ¿Cuándo se supone que termina esto? Esto es distinto. Se trata de crear recuerdos familiares». «No», solté, más cortante de lo que pretendía. «Se trata de que sigues esperando que financie tu estilo de vida mientras tú gastas dinero que no tienes. Transferiré la parte de Sofía directamente a la agencia de viajes. Tú y Claudia arreglad el resto». El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. «Está bien», dijo al fin, con una voz más fría que el invierno. «Pero no me culpes cuando esto arruiné todo. No me culpes cuando Sofía pregunte por qué su abuelo no dejó que sus padres fueran al crucero familiar». El tono de llamada muerto zumbó en mi oído. Me quedé mirando el teléfono, como si pudiera explicarme en qué momento mi hijo generoso y cariñoso se había convertido en este extraño manipulador. La luz de la tarde aún entraba por la ventana de la cocina, pero algo profundo había cambiado. Esta no era otra petición de ayuda más. Esto se sentía distinto, más desesperado, más exigente. Y de algún modo, supe que no lo dejaría ahí. El sonido de puertas de coche cerrándose me sacó de mis pensamientos. Desde la ventana del comedor, vi la furgoneta abollada de Lucas aparcada en mi entrada. El motor aún caliente sonaba al enfriarse. Sentí un vuelco en el estómago. Venían a terminar lo que la llamada había empezado. Escuché la llave en la puerta. La copia que le había dado años atrás, cuando Sofía nació. Cuando todavía era fácil confiar. La cerradura hizo clic y entraron sin tocar. Sin cortesía, sin respeto por los límites. Una invasión con derecho, como si mi casa les perteneciera. «Arturo, tenemos que hablar», dijo Claudia, apareciendo primero. Tenía el maquillaje algo corrido, las manos levemente temblorosas. Había estado llorando, o quería que lo creyera. Lucas entró detrás, llenando el marco de la puerta con su corpulencia. A sus 42, aún conservaba los hombros anchos de sus días de fútbol universitario, aunque su barriga había crecido bastante. No se sentó. Caminaba por el salón como si fuera suyo, cogiendo fotos familiares y dejándolas donde fuera. «Por favor, sentaos», les dije,
intentando mantener algo de cortesía, aunque pisaban todos mis límites. Claudia se acomodó apenas en el borde del sillón de cuero, como lista para salir corriendo. Su bolso de marca, probablemente más caro que la letra mensual de un coche, lo sujetaba contra el pecho como si fuera un escudo. Arturo, quiero que entiendas algo, dijo con la voz quebrada y lágrimas bien colocadas en los ojos. No estamos pidiendo dinero para unas vacaciones. Estamos ahogados. Lucas se detuvo justo frente a mí, imponiéndose con su altura mientras yo seguía sentado. La dinámica de poder era clara. Y deliberada. Debemos 50.000 euros, continuó Claudia, secándose los ojos con un pañuelo sacado de la nada. Tarjetas, préstamos, la segunda hipoteca. La empresa de Lucas recortó las comisiones el año pasado y, simplemente nos atrasamos. 50.000. El número me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo dejasteis que llegara a ese punto? Aunque parte de mí ya lo sabía, los restaurantes caros, la ropa de diseñador, el SUV de lujo que acababan de cambiar el mes pasado. No importa cómo, saltó Lucas, con voz afilada. Lo que importa es cómo arreglarlo. Podemos consolidar todo con un préstamo personal, pero necesitamos aval. Tu firma. Y los 8.000 del crucero encajan en el plan. ¿Y cómo encajan exactamente? Pregunté, sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula. Porque necesitamos este viaje, papá, respondió Lucas, bajando la voz. Como familia. Para mostrarle a Sofía que todo está bien. Que no nos estamos desmoronando. Ha estado preguntando por qué mamá llora tanto. El sollozo de Claudia fue perfectamente calculado. Además, añadió Lucas, en tono más bajo y amenazante, si no podemos ir, quizá Sofía tampoco debería. No querrás que se sienta culpable por irse de vacaciones mientras sus padres pierden la casa, ¿verdad? La manipulación era tan descarada, tan cruel, que por un instante me quedé sin palabras. Usar a mi nieta como arma, contra mí. Ni se te ocurra, dije en voz baja. No te atrevas a usar a esa niña como moneda de cambio. Pero Lucas ya había ganado. Y los tres lo sabíamos. No soportaba la idea de que Sofía sufriera por culpa de sus padres. No podía imaginarla perdiéndose algo que debería ser pura alegría. Caminé hasta mi escritorio. Cada paso se sentía como una rendición. El talonario estaba en el cajón superior, como siempre. Me temblaba la mano mientras escribía la cantidad. 8.000 euros. Esta es la última vez, dije al arrancar el cheque. ¿Me oyes? La última vez que os saco de un lío. Lucas lo arrancó de mis manos antes de que acabara de hablar. Apenas miró el importe antes de guardarlo en la cartera. Gracias, papá. De verdad, esto lo significa todo. Pero ya iba camino a la puerta. Claudia le seguía de cerca. Sin agradecimiento. Sin alivio real. Solo la satisfacción de haber conseguido lo que venían a buscar. La puerta se cerró con un clic suave. Me quedé de pie en el salón, mirando el talonario vacío. La casa se sentía violada. Contaminada por su desesperación y por mi debilidad. Afuera, la furgoneta rugió y se alejó. 8.000 euros por 7 días en el mar con personas que me veían como un cajero automático con pulso. Cada escalón hacia arriba pesaba más de lo habitual. No por agotamiento físico, aunque mis piernas sentían más que nunca el peso de mis 68 años. Era el desgaste emocional. El que se mete en los huesos como el frío del invierno. Saqué del armario la vieja maleta de cuero que Margaret y yo habíamos usado en nuestra luna de miel en Italia, hace 45 años. Las cerraduras de latón seguían funcionando perfectamente, aunque el cuero mostraba las marcas del tiempo. Siempre he sido metódico para hacer la maleta. Camisas bien dobladas, pantalones colgados para que no se arruguen, neceser por tamaño. Pero esa noche mis manos se movían solas, mientras mi mente bajaba por senderos más oscuros. ¿Cuándo se volvió Lucas tan aprovechado? ¿Cuándo pasó mi ayuda de ser un acto generoso a una obligación permanente? Abrí el cajón de los calcetines y sin querer saqué la carpeta que había debajo, la de los documentos importantes. Extractos bancarios, recibos, esparcidos sobre la cama como pruebas de un crimen. El recibo de la entrada de la casa me miraba. 200.000 euros. 5 años atrás, cuando Lucas dijo que había encontrado el hogar ideal para su familia. Solo necesito ayuda con la entrada, papá. Nosotros pagaremos el resto. Debajo, los gastos de la boda. 30.000 euros por lo que Claudia llamó una ceremonia modesta en un club de campo. Otros 15.000 para su luna de miel en Francia. Queremos empezar bien el matrimonio, decía Lucas.
Sin estrés, sin deudas. Facturas de reparación del coche, 8.000 euros. Cuando se le estropeó la transmisión 3 años atrás. No puedo ir al trabajo sin coche, papá. Te lo devuelvo en cuanto llegue el cheque del seguro. Ese cheque nunca llegó. Me senté en el borde de la cama, rodeado por años de promesas vacías. Emergencias. Favores puntuales. Cada uno parecía razonable en su momento. Cada uno venía con promesas de devolución que nunca se cumplieron. Mi vieja calculadora seguía en la mesita de noche. Costumbre de mis días en los negocios. Siempre revisar los números 2 veces. Teclé las cifras, incrédulo, 200.000, 30.000, 15.000, 8.000, y sumas menores a lo largo de los años. Seguros, facturas médicas, regalos de Navidad que se convirtieron en préstamos navideños. La cuenta superó los 280.000 euros. Cerca de 300.000 desde que Lucas es adulto. La pantalla verde me devolvía una cifra que parecía escupirme mi propia debilidad. Trabajé 40 años para construir ese colchón financiero. Ahorré, invertí, planifiqué mi jubilación, solo para que mi hijo lo tratara como su hucha personal. Una foto de Sofía cayó de la carpeta. La Navidad pasada. Su sonrisa mellada brillando mientras abría los regalos. Ese día me abrazó tan fuerte, me susurró, «Te quiero, abuelo». Mientras Lucas y Claudia discutían sobre quién debía fregar los platos. Esa niña merecía algo mejor. Un abuelo lo bastante fuerte como para protegerla, incluso de sus propios padres. Guardé los documentos y volví a hacer la maleta, esta vez con un propósito renovado. 7 días en alta mar me esperaban. 7 días con mi nieta. Viendo puestas de sol sobre el océano y descubriendo islas tropicales. Pase lo que pase en ese crucero, pensaba darle a Sofía recuerdos que valieran la pena. De los que ningún niño debería haberse privado. Libres del peso de los errores y fracasos de los adultos. El reloj despertador brillaba. 9:47 mañana salíamos temprano. Eso significaba dormir pronto. Programé la alarma para las 6 y apagué la lámpara de noche. A pesar de todo, el día siguiente traería la alegría de ver la emoción de Sofía al subir a ese majestuoso barco. Cuando me senté en el asiento del medio, apretado, en el coche de Lucas rumbo al puerto, me sentí como en una jaula. Pero la presencia de Sofía a mi lado lo hacía soportable. Ella ya estaba esperando en el porche cuando la vieja furgoneta abollada de Lucas se detuvo en mi entrada. Sostenía un ejemplar desgastado de El jardín secreto, temblando de emoción. «Abuelo, mira lo que traje para leer en el barco». Alzaba el libro con páginas suaves de tanto uso. Frances Hodgson Burnett es mi autora favorita. ¿Crees que habrá una biblioteca a bordo? Seguro que sí, cariño, le respondí, ayudándola a ajustarse el cinturón sobre su pequeño cuerpo. Evité a propósito encontrarme con la mirada de Lucas en el espejo retrovisor. La tensión de la noche anterior seguía suspendida entre nosotros como una carga eléctrica antes de la tormenta. Claudia giraba ligeramente en el asiento del copiloto, ajustando su espejo para observarnos. Sus uñas perfectamente esmaltadas tamborileaban contra el apoyabrazos con un ritmo molesto. Cada pocos segundos, atrapaba mi mirada en el reflejo y me ofrecía una sonrisa fría que nunca llegaba a sus ojos perfectamente maquillados. «Mira, abuelo», exclamó Sofía, pegando su cara a la ventanilla mientras nos incorporábamos a la autopista. «Los edificios se están haciendo más altos. Parece un bosque de cristal y acero». Su asombro era contagioso. A pesar de todo, me descubrí sonriendo de verdad por primera vez desde la llamada de Lucas. Los niños ven magia donde los adultos solo ven cemento y comercio. Eso es Manhattan, princesa. ¿Ves ese edificio alto con la punta afilada? Es el edificio Chrysler. Lo construyeron cuando mi abuelo era joven. ¿Tu abuelo? Sus ojos se agrandaron. Entonces mi tatarabuelo. ¿Vivía cuando existían los dinosaurios? No tan atrás, me reí, despeinando su melena oscura. Pero sí llegó a ver los primeros coches circulando por caminos de tierra. El tráfico se volvió más denso al acercarnos a Brooklyn. Los nudillos de Lucas estaban blancos de tanto apretar el volante. Su mandíbula se tensaba cada vez que otro coche lo adelantaba de forma brusca. El peso de los 8.000 euros del día anterior caía sobre los tres, aunque de manera distinta. Carga para mí, resentimiento para él, cálculo para ella. El dinero puede comprar muchas cosas, dijo de pronto Claudia, con voz melosa, pero con cuchillas ocultas, pero no puede comprar cariño auténtico, ¿verdad, Arturo?
El comentario dio justo en el blanco. Quería que supiera que veía a través de mi relación con Sofía. Que intentaba sembrar dudas sobre el amor de mi nieta hacia mí. A mí me da igual, protestó Sofía con voz clara e indignada. Abuelo es el mejor del mundo, y el dinero no tiene nada que ver. Mi corazón se llenó de una ternura feroz. Esa niña inocente no debería tener que defender nuestro vínculo frente a los celos de su propia madre. Tienes razón, princesa. Eres mi mayor tesoro. Más valiosa que todo el oro del mundo. El agarre de Lucas sobre el volante se intensificó. En el espejo, vi cómo su rostro se ensombrecía al darse cuenta de que la lealtad de su hija no podía comprarse ni manipularse. Simplemente estaba ahí. Pura. Incondicional. El olor a sal comenzó a colarse por las rejillas de ventilación del coche. Las gaviotas giraban sobre nuestras cabezas, gritando sus cantos ásperos. Sofía rebotaba en su asiento al ver las enormes grúas de carga, y detrás de ellas, las chimeneas blancas del crucero elevándose como torres contra el cielo de la mañana. ¿Es ese nuestro barco, abuelo? ¿Es el Ocean Majesty? Todavía no, princesa. Pero ya estamos cerca. Los nudillos de Lucas seguían blancos sobre el volante negro, mientras mi nieta hablaba sin parar del paraíso marítimo que se avecinaba. El contraste entre su alegría pura y la rabia contenida de él me apretaba el pecho con una sensación de mal augurio. Salir de esa furgoneta sofocante fue como salir de una cueva hacia la luz del sol. Mis piernas agradecieron estirarse tras hora y media de tensión. Alrededor nuestro, la terminal del crucero bullía de familias emocionadas arrastrando maletas, apuntando con cámaras a todo. Pero nada me había preparado para la primera visión del Ocean Majesty a través de los ventanales que iban del suelo al techo. «Dios santo», murmuré, usando una de las expresiones favoritas de mi padre. El barco se alzaba 15 pisos por encima del muelle, con su casco blanco reluciendo como nieve fresca bajo el cielo azul de abril. Elegantes balcones lo decoraban como joyas en el vestido de una gran dama. En lo alto, varias piscinas brillaban al sol, mientras diminutas figuras caminaban por las cubiertas. «Abuelo, eso no es un barco. Es un palacio flotante». Sofía me tomó de la mano, el libro olvidado en la otra. «¿Cuánta gente cabe ahí dentro?» «Según el folleto, 3000 pasajeros», le dije, apretando sus pequeños dedos. «Y 1500 tripulantes para cuidarnos a todos». Lucas y Claudia se acercaron con nuestro equipaje, sus rostros mezclaban admiración, con algo más difícil de definir. Lucas no dejaba de calcular mentalmente los costos. El vestíbulo de mármol visible tras los cristales, el personal uniformado saludando a los pasajeros, el lujo evidente en cada rincón. El control de seguridad nos separó brevemente en líneas distintas. Observé a Sofía brincar impaciente mientras un agente revisaba su mochila. Su emoción era tan genuina que me dolía el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que sentí alegría sin complicaciones? «Bienvenidos a bordo del Ocean Majesty», anunció la voz del capitán Johnson por los altavoces de la terminal. «Nos preparamos para un magnífico viaje de 7 días por el Caribe. Todos los pasajeros deben estar a bordo antes de las 11:30 para partir al mediodía». La pasarela se extendía ante nosotros como un puente entre dos mundos. De un lado, el caos familiar del puerto de Nueva York, bocinas, humo de diésel, cemento. Del otro, un santuario flotante de lujo y descanso. Nuestros zapatos resonaron sobre el metal mientras cruzábamos el agua. Sofía me apretaba la mano, no por miedo, sino por una emoción desbordante. La brisa marina traía sal y promesa. ¿El señor Medina? Nos saludó un camarero impecable, de uniforme blanco y nombre Roberto en la placa. «Arturo Medina, ¿grupo de 4? «Correcto», asentí. «Perfecto, señor Medina. Tiene la suite con vista al mar en la cubierta 8, lado de estribor. El señor Lucas Medina tiene su camarote interior en la cubierta 5. Nos entregó tarjetas de acceso de colores distintos. Los ascensores están bien señalizados. ¿Desean ayuda para encontrar sus alojamientos? La distinción de clases era sutil, pero evidente. Mi suite frente al mar, que insistí en pagar yo mismo. El camarote básico de Lucas, lo único que su presupuesto alcanzaba, incluso con mi ayuda. «Podemos arreglárnoslas», respondió Lucas con rigidez, guardando su tarjeta blanca mientras yo sostenía la mía, bordeada en dorado. El viaje en ascensor nos separó momentáneamente. Pisos distintos. Mundos distintos dentro de esta ciudad flotante. Cuando Sofía y yo llegamos a la cubierta 8, soltó un suspiro de asombro ante los pasillos anchos, el arte colgado, el lujo discreto de cada alfombra, cada lámpara. Nuestra puerta se abrió a una sala con ventanas de suelo a techo, vistas al puerto.
Pero el verdadero tesoro era el balcón privado. «Abuelo, ven a ver esto», gritó, deslizando la puerta y saliendo afuera. «Se ve todo el puerto. Mira, ahí está la Estatua de la Libertad saludándonos». La acompañé al balcón, respirando el aire salado y observando el tráfico marítimo como si fuera una danza coreografiada. Remolcadores guiaban enormes cargueros, mientras pequeñas embarcaciones zigzagueaban entre ellos. A lo lejos, la Dama Libertad alzaba su antorcha hacia nubes que parecían pintadas sobre el cielo. Por primera vez desde la llamada de Lucas, sentí una paz real. Allí, rodeado de mar y posibilidades, el peso del drama familiar se volvía más ligero. El sonido grave de la bocina del barco vibró bajo nuestros pies. Volvió a sonar mientras contemplaba desde el balcón privado cómo el perfil de Manhattan se encogía lentamente tras nosotros. Pasamos tan cerca de la Estatua de la Libertad que podía distinguir los detalles en su superficie de cobre. Turistas como hormigas se agrupaban a sus pies. Esto era la paz. Y casi lo había olvidado. Sofía chapoteaba en la parte baja de la piscina mientras yo la supervisaba desde una tumbona acolchada, maravillado por la ingeniería que había detrás de este resort flotante. Niveles y niveles de piscinas, jacuzzis y zonas de descanso se extendían a lo ancho del barco, todo mientras navegábamos por el Atlántico a 23 nudos. «Señor, el té de la tarde está disponible en la cubierta panorámica», me informó un miembro de la tripulación mientras Sofía practicaba el estilo espalda. Scones recién horneados, sándwiches delicados y vistas al océano que no va a creer. El lujo civilizado del té vespertino era como regresar a una época más amable. Tazas de porcelana, bandejas de plata, sándwiches de berros cortados en triángulos perfectos, y el océano extendiéndose sin fin en todas direcciones. No me había dado cuenta de cuánto estrés venía arrastrando, hasta que empezó a disiparse como niebla al amanecer. «Abuelo, adivina». Sofía irrumpió en el área del té, aún mojada de la piscina y brillando de emoción. «Tienen una pared de escalada de 6 pisos. Y esta noche hay un espectáculo de Broadway en el teatro. Y mañana podemos hacer snorkel en Bermudas». Su entusiasmo era contagioso. A pesar de todo, la manipulación de Lucas, los celos de Claudia, la presión financiera constante, ese momento era perfecto. La alegría de mi nieta. El ritmo pacífico del barco. La promesa de una semana dedicada exclusivamente a crear recuerdos felices. Al caer la tarde, la ayudé a elegir qué ponerse para la cena, mientras sus padres se preparaban en su camarote, en alguna cubierta inferior. El comedor formal requería vestimenta resort casual, lo que le dio a Sofía la excusa perfecta para estrenar el vestido de verano que le había regalado su abuela el año pasado. «¿Estoy lo suficientemente elegante para un comedor de verdad en un barco, abuelo? Pareces una princesa, cariño. La princesa más hermosa de los 7 mares». Después de arroparla en la litera del camarote de sus padres y desearle buenas noches a Lucas y Claudia con una cortesía forzada, regresé a mi suite sintiéndome genuinamente agradecido. Mañana despertaríamos en las aguas cristalinas de Bermudas. Sofía haría snorkel por primera vez, vería peces tropicales, recogería conchas en playas de arena rosada. La semana se extendía ante nosotros como un regalo. 7 días de alegría pura con mi nieta, antes de volver a las complicaciones familiares y los problemas financieros. El atardecer pintaba el Atlántico en tonos coral y dorado mientras me hundía más profundamente en mi tumbona, por fin dejándome relajar. La novela de misterio yacía abierta en mi regazo, mientras el suave vaivén del barco mecía todo como una cuna. Otros pasajeros paseaban, apuntando sus cámaras hacia el horizonte donde el sol tocaba el agua. Esto era la paz. Esto era para lo que había trabajado 40 años. Entonces oí pasos corriendo. «Abuelo». La voz de Sofía estalló en pánico mientras irrumpía en la cubierta superior. Su rostro estaba rojo, bañado en lágrimas. Tropezó entre las tumbonas, buscando frenéticamente entre la multitud, hasta que sus ojos me encontraron. Mi libro cayó al suelo cuando me puse de pie, alarmado por su expresión. En 10 años, nunca había visto a mi nieta tan asustada. «Princesa, ¿qué pasa?». La atraje hacia mí, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra mi pecho. «¿Qué ha pasado?». Miró por encima del hombro, hacia el interior del barco, y luego me susurró con urgencia al oído. «Tenemos que salir de aquí ahora, abuelo. Esta noche te quieren hacer daño». Se me heló la sangre. «¿Quién quiere hacerme daño, Sofía? Tienes que decirme exactamente qué escuchaste». «Mamá y papá», susurró, tan bajito que apenas la oía. Su voz se perdía contra mi hombro. Fui a buscar mi libro a su camarote y los escuché hablar desde el baño. Dijeron que van a poner algo en tu bebida durante la cena.
Algo para que te dé sueño. No pudo terminar la frase, pero entendí perfectamente. ¿Estás completamente segura de lo que oíste? Mi voz se mantuvo serena, aunque por dentro me tambaleaba ante la imposibilidad de todo aquello. Mi propio hijo, planeando matarme. Dijeron que te verías adormilado y te llevarían a la cubierta a tomar aire fresco, pero en realidad te iban a empujar por la barandilla, cuando nadie estuviera mirando. Las palabras salieron de su boca en un susurro aterrorizado. Dijeron que parecería un accidente. Un anciano perdiendo el equilibrio. El suelo bajo mis pies pareció inclinarse, aunque sabía que el barco seguía estable. Lucas y Claudia, mi hijo y su esposa, planificando mi muerte con la misma frialdad con la que uno elabora la lista de la compra. También hablaron del horario, añadió Sofía, todavía mirando nerviosa a su alrededor. Dijeron algo sobre la cena y que la patrulla de cubierta cambia de turno a las 9:30. El nivel de detalle me dejó helado. No era una idea impulsiva nacida de la desesperación. Lo habían planeado, estudiado, cronometrado, el modo más eficaz de matarme y heredar mi dinero. Escúchame bien, princesa, le tomé los hombros y miré directamente sus ojos asustados. Hiciste exactamente lo correcto al decírmelo. Has sido muy valiente. Ahora vamos a enfrentarlo juntos. ¿Y si nos ven hablando? ¿Y si saben que les oí? No lo sabrán. Vamos a ser muy inteligentes. Mi mente ya iba a toda velocidad, barajando posibilidades. Primero, vas a ir al club infantil, que esta noche tiene cine. Quédate allí hasta que yo vaya a buscarte. No regreses sola a su camarote. ¿Y tú, abuelo? ¿Y si intentan darte la bebida igual? Déjame eso a mí. Le regalé una sonrisa que quise hacer tranquilizadora, aunque por dentro sentía que caía en el vacío. A veces, la mejor manera de atrapar a alguien es dejar que crea que su plan está funcionando. Las campanas que anunciaban la cena comenzaron a sonar por las cubiertas. A través de las ventanas del comedor, podía ver a los camareros encendiendo velas sobre mesas impecables con cristalería reluciente. Sofía me abrazó con fuerza. Prométeme que no vas a beber nada que te den. Prométeme que vas a tener cuidado. Lo prometo, cariño. Ahora ve al club y diviértete un rato. Todo esto va a terminar pronto. La vi alejarse corriendo hacia la zona de actividades. Me quedé de pie junto a la barandilla, contemplando cómo los comedores se llenaban de familias disfrutando de sus vacaciones. En algún lugar debajo de mis pies, Lucas y Claudia se preparaban para unirse a mí, creyendo que sería mi última cena. Mis manos se aferraron al metal mientras el peso de la traición caía sobre mí. El hijo que crié, al que apoyé y amé sin condiciones, había decidido que valía más muerto que vivo. Pero cometieron un error crucial. Subestimaron el valor de una niña de 10 años. Y la determinación de un abuelo por protegerla. 90 minutos después de la advertencia de Sofía, estaba sentado solo en una mesa esquinera del elegante bar del barco, fingiendo leer el menú de la cena mientras vigilaba cada movimiento a mi alrededor. El salón con vistas al mar rebosaba de cócteles previos a la cena y conversaciones elegantes, copas de cristal brillando bajo luces ámbar. Me había colocado estratégicamente, la espalda contra la pared, visión clara de todas las entradas, lo bastante cerca de la barra como para oír pedidos, pero sin parecer paranoico. Mi móvil descansaba al lado del menú, con la grabadora lista, aunque con la pantalla apagada. «Arturo». La voz de Lucas retumbó en el salón con un entusiasmo forzado. «Te estábamos buscando por todas partes». Se acercaron con sonrisas ensayadas. Lucas con su mejor camisa veraniega. Claudia con un vestido vaporoso que seguramente costaba más que el alquiler mensual de muchas personas. Pero ahora sí veía la mirada detrás de sus ojos. El cálculo depredador que me había negado a ver durante años. «¿Te importa si nos sentamos contigo?», preguntó Claudia, ya deslizándose en la silla frente a mí sin esperar respuesta. Pensamos que sería lindo tomar algo juntos antes de cenar, como en unas vacaciones familiares de verdad. «Claro que sí», respondí. Lucas hizo una seña al camarero con la autoridad de quien está al mando. «3 martinis, por favor. Grey Goose, extra seco. Justo como los pide mi padre». El camarero asintió y empezó a prepararlos. Pero algo en el tono de Lucas me erizó la piel. Demasiado específico. Demasiado insistente. Yo nunca había sido exigente con las marcas de vodka. Y él lo sabía. En realidad, dije con aire casual, cerrando el menú, me siento un poco mareado por el movimiento del barco. Creo que pasaré del alcohol. Me quedaré con una ginger ale. La sonrisa de Lucas se desdibujó, aunque solo por una fracción de segundo. «Vamos, papá.
Un martini no hace daño. Estamos celebrando un momento en familia. El último momento familiar que quizás tengamos, añadió Claudia con ese aire sentimental fingido que pretendía ser profundo. ¿Quién sabe cuándo volveremos a estar todos juntos? La ironía de sus palabras habría sido cómica, si no fuera por lo aterrador de la situación. Gracias, pero tengo el estómago revuelto desde el almuerzo. Me llevé la mano al abdomen con gesto apenado. A esta edad, uno ya no tiene buen paso de mar. Solo un trago por la armonía familiar, insistió Lucas. Su tono ya no ocultaba la presión. Necesitaba que me tomara ese martini. Lo necesitaba tanto, que seguía insistiendo pese a mi negativa clara. Comprendí de nuevo, con absoluta certeza, mi hijo intentaba envenenarme. ¿Y si mejor hacemos esto? Me levanté, sacando la cartera. Esta noche la cena corre por mi cuenta. Pidan lo que quieran. Celebren como les parezca. Yo voy a caminar un poco para aliviar las náuseas y los alcanzo luego en el comedor. Antes de que pudieran protestar, dejé suficiente dinero sobre la mesa para sus bebidas y caminé hacia la salida del salón. Detrás de mí, escuché el suspiro frustrado de Lucas y el susurro molesto de Claudia. Está siendo difícil. Fingí dirigirme a los ascensores, pero en realidad me deslicé hacia el pasillo que conducía a los camarotes de pasajeros. Su habitación interior estaba en la cubierta 5. La disposición del barco me permitió colocarme cerca sin llamar la atención. A través de las paredes delgadas, sus voces se oían claramente cuando regresaron 20 minutos después. «Sospecha algo», dijo Claudia, con la voz tensa. «¿Viste cómo rechazó la bebida? Nunca ha dicho que no al alcohol. Quizá de verdad está mareado por el barco. No seas ingenuo, Lucas. Tu padre ha viajado antes. No se marea». Algo chocó contra la mesa. Seguramente un vaso golpeado con frustración. Tendremos que ser más directos. ¿A qué te refieres? Esta noche. Durante su caminata de siempre. Ya sabes, la que hace a las 10 para mirar las estrellas. El cambio de guardia es a las 9:30. Justo como planeamos. 15 minutos con mínima vigilancia. Mis manos temblaban ligeramente mientras activaba la grabadora del móvil y la acercaba a la pared. «Empújalo por la barandilla», la voz de Lucas apenas se oía. «Ya no hay otra forma. Que parezca que resbaló con el suelo mojado. Un accidente trágico. Un anciano que pierde el equilibrio. El seguro pagará y heredamos todo en 6 meses». Ya había oído suficiente. Más que suficiente. Volví a mi suite y reproduje la grabación 3 veces. Cada vez más espantosa. La voz de mi hijo discutiendo cómo matarme con la misma naturalidad con la que uno planea hacer la compra. Vi el chaleco salvavidas colgado en el armario. Y mientras caminaba por la sala, lo comprendí todo. Ellos creían que estaban cazando a un anciano indefenso. Pero ahora, ese anciano era quien los estaba cazando a ellos. Mientras los observaba descender por la pasarela hacia tierra firme, seguí sus movimientos con los prismáticos desde la cubierta superior. Se detuvieron en el muelle, las cabezas juntas en una conversación intensa, planeando, reajustando, intentando decidir cómo manejar el cambio inesperado en el comportamiento de su víctima. «Señor Medina», dijo una voz firme a mi lado. Un oficial uniformado se acercó. Según su placa, era el jefe de seguridad Miguel Sánchez. 30 y tantos años, mirada atenta, el tipo de autoridad competente que esperaba encontrar. Creo que quería hablar conmigo sobre un asunto de seguridad a bordo. Había llamado 20 minutos antes a seguridad del barco, alegando preocupaciones sobre la seguridad de los pasajeros. Ahora, viendo a Lucas y Claudia desaparecer entre las calles de Hamilton, sentí por primera vez un atisbo de verdadera confianza desde que comenzó esta pesadilla. «Sí, oficial Sánchez. Tengo algo muy serio que discutir con usted. Se trata de una amenaza real a la seguridad de los pasajeros, por parte de personas que creen que pueden cometer crímenes en alta mar sin consecuencias». El cazador estaba a punto de convertirse en la presa. Y Lucas y Claudia no tenían ni idea de que su plan cuidadosamente orquestado se convertiría en su propia trampa. 2 horas después de haber tomado la decisión de quedarme y enfrentar esto, caminé con determinación hacia el puente del barco, con mi pequeña grabadora en el bolsillo de la chaqueta. La prueba del intento de asesinato de mi hijo podía salvarme, o hacerme parecer un viejo delirante. Pero verlos marcharse y yo quedarme a bordo cristalizó algo en mí. Se acabó ser la víctima. «Capitán Johnson», llamé a la puerta privada junto al puente. «Soy Arturo Medina, de la suite 8A. Necesito discutir un asunto serio de seguridad». El capitán era un hombre curtido,
de unos 50 años, con esos ojos grises que han visto todo lo que el mar puede lanzar contra un barco. Me indicó una silla de cuero frente a su escritorio, con la típica expresión de quien espera oír quejas sobre el servicio o la comida. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Medina? Coloqué el teléfono sobre su escritorio y presioné reproducir. La voz grabada de Lucas llenó la pequeña cabina. Esta noche, en la cubierta. Lo empujamos durante su caminata nocturna. El seguro pagará, y heredaremos todo en 6 meses. La expresión del capitán pasó de la cortesía a la concentración absoluta. Escuchó toda la grabación 2 veces, apretando la mandíbula con cada repetición. ¿Está usted diciendo que su propio hijo planea matarlo en mi barco? Eso es exactamente lo que le estoy diciendo. Y tengo más pruebas. Le mostré las marcas de tiempo, le conté la advertencia inicial de Sofía, detallé el intento fallido de envenenamiento. Van a intentarlo de nuevo esta noche, durante mi paseo habitual por cubierta. El capitán se recostó en su silla, estudiándome. ¿Por qué venir a mí en lugar de quedarse simplemente en su camarote o abandonar el barco en Bermudas? Porque tengo una nieta de 10 años atrapada con 2 personas que ya demostraron estar dispuestas a matar. Si huyo, ¿qué pasará con ella cuando se den cuenta de que escuchó su plan? Algo en mi voz debió convencerlo. Alcanzó su radio. Seguridad a los aposentos del capitán. Oficial Sánchez. Prioridad 1. El oficial llegó en menos de 3 minutos, con la misma compostura profesional que me inspiró confianza. El capitán reprodujo de nuevo la grabación mientras yo explicaba todo con detalle. Señor, esto es una conspiración para cometer asesinato, dijo Sánchez, con el rostro sombrío. Debemos contactar a las autoridades de inmediato. No, dije, más tajante de lo que pretendía. ¿Señor? Pensé en Sofía, durmiendo en su litera, sin saber que sus padres habían intentado asesinar a su abuelo. Oficial Sánchez, ¿qué pasaría con mi nieta si arrestan a sus padres? Probablemente la pondrían bajo custodia de servicios sociales hasta que algún familiar pueda hacerse cargo. Tiene 10 años. Ya ha pasado por suficiente trauma, no merece perder también a sus padres. Me incliné hacia él. ¿Qué otras opciones tenemos? Sánchez frunció el ceño. El capitán tiene autoridad para confinar pasajeros a sus camarotes por razones de seguridad durante el resto del viaje. Pero estamos hablando de un intento de asesinato, señor Medina. Fracasaron. Estoy vivo. A veces, la justicia no se trata de castigo, sino de prevención. Desde la sala de detención se oía la voz airada de Lucas. Todo esto es mentira. Nunca intentamos hacerle daño a nadie. Ese viejo nos está manipulando. ¿Está usted absolutamente seguro de esta decisión? Me preguntó el oficial. Oficial, he pasado 40 años en negociaciones empresariales. A veces se gana destruyendo al oponente. Y a veces, asegurándote de que nunca más puedan amenazar lo que amas. Me levanté lentamente. Sentí cada uno de mis 68 años. Confínelos en su camarote el resto del crucero. Prohíbanles el acceso a cualquier espacio común. Yo solo quiero disfrutar 3 días más con mi nieta, antes de volver a puerto. ¿Y después del crucero? Después, tendrán que tomar decisiones muy serias sobre su futuro. Conmigo o sin mí. A la mañana siguiente, las aguas cristalinas del Caribe brillaban al otro lado de la ventana de mi suite. Encontré a Sofía en el desayuno del club infantil, charlando con sus nuevos amigos sobre las actividades del día. «Abuelo», corrió a abrazarme, su cara llena de la alegría más pura. ¿Hoy vamos a hacer snorkel? El director dijo que hay peces loro en el arrecife. Por supuesto, princesa. Hoy somos solo tú y yo. ¿Y mamá y papá? ¿Siguen enfermos? Me arrodillé para mirarla a los ojos. Tienen que descansar en su camarote unos días. Orden del médico. Pero eso significa más aventuras para nosotros. Su rostro se iluminó con esa felicidad que solo los niños sienten cuando les regalan un día inesperado. ¿Solo nosotros? ¿De verdad? Solo nosotros. Los 3 días restantes del crucero fueron exactamente lo que había soñado desde el principio. Tiempo precioso con mi nieta. Viéndola maravillarse con los peces tropicales, enseñándole a jugar sufleboard en la cubierta, leyendo juntos en la biblioteca mientras las olas del océano rodaban al otro lado de los ventanales. Lucas y Claudia permanecieron confinados en su camarote interior, con comidas traídas por servicio de habitaciones. Aislados del gozo y la belleza que nos rodeaban. De vez en cuando los veía a través del ojo de buey. Lucas paseaba con furia contenida. Claudia no apartaba la vista de su teléfono, probablemente buscando una salida desesperada.
En nuestra última mañana, con el perfil de Manhattan asomando en el horizonte, Sofía y yo estábamos en la barandilla del barco, viendo cómo el amanecer pintaba el cielo de coral y oro. Abuelo, estas fueron las mejores vacaciones de mi vida, dijo, acurrucada a mi lado. Incluso mejor de lo que imaginé. Para mí también, cariño. Para mí también. Aún sentía el silbato de emergencia en mi bolsillo. Un recordatorio de lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Pero no lo perdimos. Ganamos. No por venganza ni por destrucción, sino por proteger lo que realmente importa. Mientras el barco atracaba en Manhattan y los pasajeros se preparaban para desembarcar, mantuve una mano sobre el hombro de Sofía y un ojo en los oficiales de seguridad que escoltaban a Lucas y Claudia por una salida aparte. Ellos enfrentarían sus consecuencias a su debido tiempo. Pero la niña que caminaba a mi lado crecería sabiendo que su abuelo eligió el amor antes que la venganza, la misericordia antes que la justicia, y los lazos familiares por encima del amargo placer de destruir a quienes lo traicionaron. A veces, la mayor victoria es saber cuándo no destruir a tus enemigos, sino simplemente asegurarte de que nunca más puedan dañar a las personas que amas. El sol ya se alzaba por completo, calentando nuestros rostros, mientras caminábamos hacia lo que viniera después. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.